gusto. Me llamo Cristina Michelle Gamboa Martínez y hoy les vengo a hablar sobre qué es el hombre, del filósofo Ernest Cars y del animal simbólico. Hoy en día, ¿qué es el hombre? Pues Ernest Carteret en el siglo XX despertó con una promesa de progresos, pero también con el eco de dos guerras mundiales, por ejemplo, el régimen totalitarios y una humanidad perdida de su propia creación. En el medio de esta turbación, un pensador se hizo preguntar urgente, ¿qué es el hombre? Y su nombre era Ernest Caceres. Un filósofo entre dos mundos. Ernest Caceres nació en 1874 en Alemania imperial. Estudió filosofía, historia y matemáticas y fue un testigo de cómo la razón ilustra y comenzaba a tambularse, pero Caceres no era suficiente con conocer el mundo físico. El verdadero problema era la crisis de conocimiento del hombre. La ciencia separó el hombre en partes, pero en el fragmento se perdió el todo. El hombre se convirtió en estadísticas, en mecánicas, en números. Mientras más lo analizamos, menos lo comprendemos. El peligro no es ignorar al hombre, sino creer que ya lo conocemos, cuando le hemos visto sus piezas sueltas. Carcer propuso una salida a la crisis, ver al hombre no solo como ser una racional, sino como un ser simbólico. Lengua, mitos, religión, ciencia, todos son formas simbólicas de construir la realidad. El hombre convive con el mundo directamente, sino a través del significado que él mismo se crea. Asimismo, el símbolo también puede volverse arma. En Alemania nazi, la palabra fue distorsionada, el mito manipulador, la ciencia subvertía al odio. Carcers huyó, pero no dejó de pensar. La cultura no puede liberar o puede esclavizar. El símbolo es nuestra gran grandeza y también nuestro riesgo. Sin embargo, hoy en día el hombre sigue siendo un misterio, más conectado, más informado, pero aún desorientado. La crisis del conocimiento del hombre no ha terminado. El ser humano ha sido definido de muchas formas, como animal racional, como father o como se mencione, pero como ser social, pero para Ernest Cars, la clave de su naturaleza es otra, es una más profunda. El hombre es ante todo un animal simbólico. Como dice Ernest Cars, si vivimos en un mundo meramente físico, vivimos en un universo significados. Para él, pues su diferencia de los animales y el hombre no solo se relacionan, se interpretan. Construye un sentido de un gesto, un olor, una palabra que puede representar algo más. Eso es un símbolo, una forma de darle forma al mundo, más allá de lo inmediato. El símbolo es el puente entre los diversos o lo invisible, entre el que está y lo que significa. Cars llamó forma simbólica a los grandes lenguajes de la cultura humana. Por ejemplo, el mito, el arte, la religión, el lengua y la ciencia. No somos un adorno, somos un modo en que el ser humano se orienta en el mundo. Cada símbolo es una ventaja de cada cultura de un universo simbólico. Sin embargo, el símbolo no es un lujo del espíritu, es una estructura más esencial. Como dice Cars, que el símbolo también puede dividir, que puedes cejar, manipular, enfatizar. Cars lo sabía, pero vivimos con una distorsión simbólica de nazismo,
donde la palabra se vacía de verdad. El mito fue usado como arma, como dice Ernest Cars, que el mismo poder que eleva el hombre puede destruir si se olvida el sentido. Comprendemos que, el hombre decía que Cars es comprender su mundo simbólico. La ciencia separó el hombre en partes, pero en el fragmento se perdió el todo. El hombre se convirtió en estadísticas, en mecánicas, en números. Mientras más lo analizamos, menos lo comprendemos. El peligro no es ignorar al hombre, sino creer que ya lo conocemos, cuando le hemos visto sus piezas sueltas. Carse propuso una salida a la crisis, ver al hombre no solo como ser racional, sino como un ser simbólico. Lengua, mitos, religión, ciencia, todos son formas simbólicas de construir la realidad. El hombre convive con el mundo directamente, sino a través del significado que él mismo se crea. Asimismo, el símbolo también puede volverse arma. En Alemania nazi, la palabra fue distorsionada, el mito manipulador, la ciencia sorbía al odio. Carcel huyó, pero no dejó de pensar. La cultura no puede liberar o puede esclavizar. El símbolo es nuestra gran grandeza y también nuestro riesgo. Sin embargo, hoy en día el hombre sigue siendo un misterio. Todo habitamos en el espacio, todo avanzamos en el tiempo, pero el ser humano no solo se ocupa lo que transformamos. El espacio y el tiempo no solo coordinamos físicamente, son formas simbólicas, son parte en el mundo que el hombre crea por poder habitarlos. El animal no se mueve en un territorio. El hombre lo interpreta como hogar, fronteras, caminos, países. Construimos hasta mapas, templos. El ser humano conoce como los hechos, pero también imaginamos ideales. Puede dividir la tierra y al mismo tiempo soñar con la justicia. Según Ernest Cars, el voz no solo se pregunta qué es, sino también qué se debe ser. La ciencia no nos da hechos, cómo funciona el mundo, cómo operan las fuerzas naturalezas, pero no nos dice qué es bueno, ni justo, ni humano. Eso pertenece al mundo de los valores y al mundo de los ideales. Sin ideales, el conocimiento se vuelve ciego. Sin hechos, los ideales son vacíos. A través de los mitos, la religión, la ética, el arte, el hombre no solo interpreta el mundo, los juzga, lo transforma. En ese juicio donde nace la cultura para proyectar, no solo es una descripción, sino como una inspiración. Todos ideal es una forma simbólica, un lenguaje para los que todavía no es, pero puede ser. Cars fue un testigo de la destrucción de los ideales. Vio cómo se manipularon los símbolos para justificar la violencia. Claro, eso no le gustó a él, pero también creyó que el hombre podía resistir a través de la cultura, la razón, la ideología, a través de los ideales vivos. Pero sin embargo, los ideales es un escape de la realidad y una forma de darle sentido. Entre hechos o ideales se extendía por la vida humana, entre lo que podemos y lo que somos. Bueno, esto sería toda mi exposición, mi video, y fue mucho gusto por escucharme y entenderme. Muchas gracias y hasta luego. Bye.